Éxodo capítulo 26, dice la Biblia, verso 1, harás el tabernáculo de 10 cortinas, de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y harás con querubines de ova primorosa. Ustedes no se preocupen que esto lo vamos a explicar. Aquí nos habla de una de las cortinas del tabernáculo. Una de ellas era de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y había dibujados unos querubines. Había otra de las cortinas, verso 7, harás asimismo cortinas de pelo de cabras para una cubierta sobre el tabernáculo. Verso 1 era una cortina, verso 7 era otra, y yo ahora lo voy a explicar, y el verso 14 hay otras 2 cortinas más. Harás también a la tienda una cubierta de piel de carnero teñida en rojo y una cubierta de piel de tejones encima. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Verán, aunque esto suena, parece ser que he hablado en lenguas, pero no, he leído la Biblia. Según el libro o la carta a los hebreos, el escritor anónimo de los hebreos enseña que todo el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, las figuras y todo lo era la sombra de lo que había de venir. Y de alguna manera todo lo que Dios había mandado en el Antiguo Testamento, todo apunta a alguien que vendría a esta tierra y cambiaría la historia de la humanidad para siempre, porque toda la Biblia apuntaba a Jesús. Cuando el pueblo sale de la esclavitud de Egipto, y dice la Biblia que después de estar en Egipto el tiempo que estuvieron cautivos, cruzan el Mar Rojo, y en el desierto Dios quiere enseñarle al pueblo a ser un pueblo diferente, que no sean como los demás pueblos de los cananeos, gente que adoraba y tenían unas tradiciones que rondaban lo satánico, como sacrificios a humanos. Pero Dios está enseñando a un pueblo a ser diferente. Y Dios les va a enseñar en el desierto a adorar. Y para eso necesita Dios un templo. ¿Qué es lo que pasa? Que en el desierto no había piedras. Y antes de que el pueblo de Israel tuviera un templo hecho de piedras, que el primero fue Salomón, hubo un templo que era movible. ¿Que era qué? El tabernáculo. El tabernáculo era como una tienda de campaña muy grande, y Dios había construido un templo con unas medidas que Dios había escogido, un diseño que Dios le había mostrado a Moisés, porque el tabernáculo no lo inventaron unos que Dios escogió de la tribu de Judá. No dijo, venga, invéntatelo, Moisés, hacer el tabernáculo. No, dice la Biblia, hazlo todo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, todo lo que se construyó en el desierto, el arca de la alianza, el candelabro, el altar, todo, la Biblia dice que Dios se lo mostró a Moisés en el monte. Entonces, la tierra es un reflejo de lo que había en el cielo. Por eso luego en Apocalipsis, la Biblia dice, Juan dice, y vi el cielo abierto y el arca de su pacto estaba allí, en el templo. Porque el cielo no es un lugar que es como un culto, Dios en un trono y todo el mundo adorando y haciendo así. No, 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 no. La Biblia simplemente da destellos
de cómo será el lugar eterno. Pero hay cosas que Dios les mostró de allí y fue el reflejo en la tierra. Una de las cosas fue el tabernáculo. Verán, ¿cómo era el tabernáculo? El tabernáculo era de la siguiente manera. Eran unas estacas. Voy a intentar hacerlo visible para que ustedes lo puedan entender. Si dejamos, vamos a dejar la melodía para el final, porque así creo que lo van a entender mejor. Imaginaros, hermanos, unas estacas altas que habían hecho un cuadrado. Imaginaros que han rodeado toda la iglesia, unas estacas. Y en las estacas habían unas cortinas blancas, altas, que cubrían, uno paseaba y no veía el interior. Y habían hecho un cuadrado grande. Pero dentro de ese cuadrado solamente había una puerta. Cuando yo hablo de puertas, las puertas no eran puertas como esa, eran puertas de cortinas. Entonces, aunque eran cortinas, pero eran puertas. Entonces, digamos que todo esto era el tabernáculo, estaba rodeado de estacas con unas cortinas blancas, pero había en uno de los lados, había una puerta. Rodeado a todo el tabernáculo, Dios había dicho a Moisés: me coges a las tribus y las divides en 4 y pones, ¿cuántas tribus había? 12, ¿no? 3 aquí, 3 aquí, 3 aquí y otras 3 aquí. Entonces estaban las 12 tribus de Israel y en el centro el tabernáculo. El tabernáculo estaba tan cerca de estas 3 tribus, de estas 3 y estas 3. Había la misma distancia. Porque para Dios todos tenemos la misma distancia. No es que Dios estaba alejado de una tribu y de la familia fulana porque no me gusta y Dios se aleja de ella. No, no, no. Dios estaba en el centro y estaba al alcance de todas las familias. Para entrar al tabernáculo tenías que entrar por una puerta, que era la puerta que estaba por este lado. Justamente en este lado había 3 tribus que habían acampado. La tribu más cercana a la puerta, adivinen cuál era. La tribu más cercana a la puerta era la tribu de Judá. No es casualidad que la Biblia dice que de Judá saldría el legislador, por lo tanto de Judá vendría ¿quién? Vendría el Mesías. Ya Dios estaba apuntando que de la tribu de Judá, ya le había dicho, se lo había mostrado a Jacob, pero ya colocando a la tribu de Judá frente a una puerta, ya estaba diciendo que a través de la tribu de Judá vendría el acceso para el libertador. Había una puerta. Cuando entrabas a la puerta, esa primera puerta dividía de el desierto y dentro de esa puerta entrabas al atrio. Vamos a dividirlo de esta manera. Imaginaros, la carretera es el desierto. Pasas la primera puerta y lo de afuera, el patio, eso es el atrio. Y luego pasas otra puerta y esto es el tabernáculo. Pero imaginaros que aquí hay otra puerta y el púlpito es un lugar que se llama lugar santísimo. ¿Hasta ahí me entienden? La carretera, el desierto, el patio es el atrio, el culto es el lugar santo y el púlpito el lugar santísimo. Así os hacen la idea, ¿no? La primera puerta dividía el atrio del desierto. Es decir, que la primera puerta y esa primera puerta que dividía del atrio al desierto, en el hebreo, yo no sé hebreo, yo solo sé uno, el castellano, ya está. Porque hay quien dice una palabra hebrea y la dice como si supiera hebreo. No sabemos hebreo. Pero es que yo normalmente no digo palabras hebreas. Pero es que esta vez lo quiero decir porque no quiero desvelar la sorpresa. Pero esa primera puerta, los hebreos lo llamaban Yadere. Cuando decían Yadere, sabían los hebreos que era la puerta que te divide del atrio, del desierto y te metía al atrio. Esa era la primera puerta. La segunda puerta te dividía
del atrio al lugar santo. Es decir, ya salías del atrio y te metías al culto, al lugar santo. Y esa segunda puerta, los hebreos la llamaban Yaemet. Entonces, cuando decían Yadere, decían, es la puerta que nos saca del desierto y nos mete en el atrio. Cuando decían Yaemet, era la puerta que te sacaba del atrio y te metía al lugar santo. Y cuando decían Yachai, era la puerta que te sacaba del lugar santo y te metía al lugar santísimo. Entonces ellos, los hebreos, cuando decían esas frases, automáticamente retrocedían al tabernáculo. Si a alguien se le ocurría decir Yaeme, Yadere, Yachai, sabían que estaban hablando de las puertas que te sacaban del desierto y te metían al lugar más santo. Es lógico cuando Jesús llega, alguien que no representa ninguna escuela, que no saben de dónde viene, pero de pronto empieza a hablar de la multitud y él dice unas palabras que todos los judíos, todos los religiosos, el Sanedrín, los fariseos, los saduceos reconocen, y él empieza a hablar de Yaeme, de Yadere y Yayay. Esto es en hebreo, pero en el castellano sonaría: Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque en el hebreo suena así, pero en castellano esas puertas se llamaban camino, verdad y vida. Por eso lo que dijo Jesús no lo dijo por decir. Cuando Jesús predicó y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, los religiosos no se lo podían creer. Los judíos no podían creerse que alguien se atribuyera que él era las puertas del tabernáculo. Por eso el mensaje de Jesús fue revolucionario, porque se estaba aplicando a él mismo. Yo soy la puerta que os saca del desierto y os mete en el atrio. Oiga, pero escuchen, en el atrio cruzaban la primera puerta, el atrio. ¿Sabes qué era el atrio? Hemos dicho que el atrio era el patio. Bien, pues el atrio era el patio de su casa. Porque estaba el patio y luego en el patio estaba el tabernáculo, que ahora vamos a hablar qué es. El atrio era el jardín de su casa. Hay un salmo, y ahora sí, necesito el piano, que suena más melodioso. Y si quiere también me acompañan con la guitarra. David escribe acerca de el atrio. ¿Recuerdan el texto que dice, mejor es un día? Cuando ustedes leen, creo que en capítulo 94 dice, mejor es un día en tus atrios. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Preferiría antes bien vivir en la puerta de la casa de Jehová que en las moradas de maldad. Se vive tan bien en el jardín de su casa que en el jardín, que era el atrio, había 2 elementos. Estaba, nada más entrar por la puerta te encontrabas con un altar. Y en ese altar se sacrificaban. Y ahí el sacerdote, cuando traía a la gente, he pecado, sacerdote, y le daban un animal, lo ponían, lo prendían fuego, lo mataban, la sangre chorreaba por todo el altar. Eso tenía que ser una imagen increíble. ¿Saben lo que dice la Biblia? Hablando de los atrios, dice, aún los polluelos hacen nido debajo de tu altar. Vamos a ver, un pájaro, si estaría aquí, no estaría quieto escuchándome predicar. Si se posa aquí un pájaro, hacemos así, ¿qué hace? Vuela. Un pájaro se podría sentar aquí mientras el culto se hace. Estaría tranquilo un pájaro. ¿Cómo se sienten los polluelos? ¿Y cómo se sienten los pajarillos? En el jardín de la casa de Dios, que dice la Biblia, se van bajo su altar y allí hacen su nido. ¿Qué le pasa a los pájaros que no se asustan? El sacerdote pone un animal, el animal grita, le rajan la sangre, pero hasta los pajarillos encuentran su refugio bajo el altar de Jehová. Si en el jardín de su casa se sientan así, imagínate cómo te sentirás en la casa de Jehová.
Si nos sentimos tan a gusto y nos sentimos tan refugiados en el patio de su casa, imagínate en la casa de Jehová. Ni te imaginas ni nos imaginamos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es que no viene el Señor. Miren, en 7 días creó lo que vemos. ¿Qué estará preparando Dios que todavía? Escuchen, Él no ha mandado a nadie a construir nada, dice la Biblia. Dice, hablando de una ciudad, dice, cuyo arquitecto y constructor es el Señor. Si en 7 días se le ocurría hacer el universo, imagínate lo que Dios está preparando para todos nosotros. Si en el jardín de su casa nos sentimos tan a gusto, imagínate en la casa de Jehová. Estaba el altar. Y un poquito más para adelante el lavacro, donde los sacerdotes se tenían que lavar los pies, las manos todos los días para ministrar. En ese patio había una tienda de campaña. Cuando tú cruzabas ya te metías como en una tienda. Nada más entrar, imagínate que yo entro, a mi izquierda estaba el candelabro, una lámpara con 7 brazos encendida día y noche. Nunca se apagaba, porque el que está en la presencia de Dios nunca se apaga. Eso a la izquierda. A la derecha estaba la mesa con los panes de la proposición, siempre listos, frescos para el alimento de los sacerdotes, porque en la casa de Jehová no se pasa hambre. Delante había un pequeño altar que le llamaban el altar del incienso, y ahí eran, en símbolo, ofrecían las oraciones y subía como olor fragante. Y luego había otra cortina, y dentro de ese lugar, imaginaros qué es esto, solo había un objeto, era el arca de la alianza. Me encantaría que hubieran puesto aquí la imagen del tabernáculo. Por favor, búsquenla, todo el que pueda. Voy a intentar visualizarlo. Imaginaros que yo entro, me encuentro con un altar, sigo adelante y me encuentro con el lavacro. Sigo adelante, tengo que hacerlo así. Sigo adelante, tengo que hacer así porque hay candelabro. Sí, está la mesa. Tengo que seguir adelante, tengo un altar. Adelante está el arca de la alianza. Si ustedes miran el tabernáculo desde arriba, cada objeto forma un único símbolo y es una cruz. Ya Dios había plasmado en el tabernáculo su gran plan y propósito desde la eternidad, porque dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo el Cordero ya estaba destinado. No había venido el veneno a este mundo y Dios ya tenía el antídoto preparado. Y antes de que Dios dijo sea la luz, Dios dijo sea la cruz. La cruz siempre estuvo en el plan de Dios desde la eternidad. Dios te ha amado con un amor eterno. Oigan, cada objeto. Yo tengo un estudio, di un estudio a una iglesia que son 12 enseñanzas del tabernáculo. Os invito a que lo busquen en internet. Pero lo que hemos leído eran una clase de pieles raras. En el patio, en el atrio, estaba el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda de campaña. Imaginaros que era esto, pero no estaba hecha ni de pladul, ni de rocas. Dijo Dios, hacedla de cortinas. Pero no una, de 4. ¿Y por qué 4? Nada en la Biblia está ahí por estar. Hemos dicho que todo era la sombra de lo que había de venir y todo apuntaba a Cristo. Ya los objetos apuntan a la cruz. Pero mira las pieles. La primera que Dios dijo, mirar, levantarlo, y la primera piel que vas a poner sobre el tabernáculo, imaginaros, cubriendo todo esto, la primera tiene que tener 4 colores. Y es de lino, y era blanco,
de azul, de púrpura y de carmesí. Eran 4 colores. Pero aunque las juntéis todas, tenéis que hacer querubines. Y dice, una obra primorosa. Una obra primorosa es una obra con cuidado. Tenían que dibujar los querubines. ¿Y de qué nos habla la primera cortina? La primera cortina, hay una serie de elementos, de colores. Cogéis 4 cortinas, cogéis anillos de oro y las juntáis para que todo eso se junte. En la Biblia el oro es naturaleza divina. Por lo tanto estaba diciendo, hablando ya acerca de la naturaleza de alguien que había de venir. Y dice, este tiene naturaleza divina. Miren los colores. Blanco, que era el lino. El azul en la Biblia es lugar celestial. El púrpura es el color de la realeza. Entonces Dios ya estaba diciendo con la primera cortina, vendrá alguien. Número 1, los corchetes de oro, que no es humano, es divino. Número 2, azul, no es de esta tierra, celestial. Número 3, púrpura, no es normal, es de la realeza. Ya con la primera cortina estaba diciendo, vendrá uno que su lugar de procedencia es el cielo, que es de la realeza, que es divino. Y al decir, haz una obra primorosa, ¿sabes de qué nos habla la obra primorosa? Una obra primorosa era entretejer todo eso. ¿Y sabes de qué nos habla la obra primorosa? Yo no sé cómo, pero Dios hizo una obra primorosa. Cogió a alguien que era divino, que estaba en el cielo, que pertenecía a la realeza. Cogió la naturaleza divina, cogió la naturaleza humana y empezó a entretejer entre ellos. Hizo una obra primorosa tan maravillosa que dice la Biblia, y el verbo fue hecho carne. No sé cómo, hermanos, pero Dios se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros. Esa es la obra primorosa, es la obra por excelencia que ha hecho el Padre. No sabemos cómo. Dios se ha encarnado, se ha metido en el vientre de una mujer y ha esperado 9 meses de gestación. Ustedes piensan, imagínense, Jesús los primeros pasos. ¿Se imaginan a Jesús dando sus primeros pasos? Yo me emocionaba mucho. Muchísimo, cuando mi nieta empezó a dar sus primeros pasos. Tengo una nieta, tío. Cuando la vi dar sus primeros pasos lloré. Es que estoy enamorado de ella, más enamorado otra vez. Cuando vi sus primeros pasos me enamoré, lloré. ¿Te imaginas a Jesús dando sus primeros pasos? ¿Te imaginas al Dios que ha creado todas las cosas llorando porque tiene hambre y tiene que venir una mujer a darle de comer? ¿Te imaginas al Hijo de Dios, a Dios que ha creado todas las cosas? Dice la Biblia, y Jesús crecía en estatura y en sabiduría. ¿Te imaginas a Jesús leyendo el mismo escrito que él ha escrito? Y leyendo Isaías. Y cuando leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió el Señor, él sabe que hablaba de él. Es una obra primorosa. Por eso, hasta Timoteo dudaba, explícame esa obra primorosa, y dijo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. No me digas cómo, pero no te lo puedo explicar. ¿Cómo te explicas a Dios hecho hombre? ¿Cómo te explicas 2 naturalezas en un ser que no se mezclan? Y es Dios, sí, y es hombre también. Es una obra primorosa. Ya estaba diciendo Dios desde la primera cortina, vendrá alguien que es celestial, que es de la realeza, que es divino, pero tranquilo, se hará carne. Primera cortina. Pero hay una segunda cortina que tiene que tirar encima. Y la segunda, ¿cómo era? Piel de cabras. Es decir, que realmente la bonita
Era la primera. Blanca, azul, de púrpura, de carmesí, con su obra primorosa, con sus dibujos. Y hacen eso y dice Dios, ahora poner encima una piel de cabras. Deja la bonita para afuera. ¿Y sabes por qué no dejó la bonita para afuera? Dejó la bonita oculta. Porque llegó el Hijo de Dios a esta tierra y no era como nosotros. Si yo vengo a Talavera y Dios quiere usar y hay un enfermo y oramos y se sana, yo mañana salgo en el TikTok, en Facebook, en YouTube, y yo no tengo Instagram, pero aparecería hasta en Instagram. Eugenio ha venido a Talavera y ha sanado. Pero él, aunque era del cielo, de la realeza, aunque era Dios hecho hombre, sanaba a alguien y le decía, no le digas a nadie, cállate. Él es el único que ha sanado y ha dicho, no se lo digas a nadie. Dios conoce el corazón humano. Dios no me puede usar a mí en sanidad porque sabe que me puedo envanecer. Porque llego a Alcalá y digo, Dios me ha usado. Me ama mucho, como que no digo nada. Pero Dios, no, José en Talavera, y Dios se movió en sanidad. Ya lo digo. Como que no quiero decirlo, pero lo digo para que las voces se extiendan. ¡Uy! El Eugenio ha sanado, 1000 vídeos. El Eugenio ha sanado. Y yo, qué alegría, el Eugenio ha sanado. Ahora ya me van a invitar más. Jesús sanaba y decía, no se lo digas a nadie. Por eso era diferente. Él llegó a este mundo y ocultó al mundo hasta su debido tiempo lo que él era. Porque con 25 años no le había dicho a nadie quién era. ¿Saben que él y Juan el Bautista eran contemporáneos? ¿Saben que Juan el Bautista predicaba? Una pregunta, ¿por qué Jesús y Juan el Bautista no predicaron juntos? No me respondan, meditan. ¿Por qué Jesús y Juan el Bautista no predicaron juntos? Si uno mira el desastre que hacía Juan, imagínate, Juan y Jesús predicando juntos. Y dice que eran parientes en la carne. Venga, a predicar los dos. En vez de unas 2 multitudes. Jesús no predicó. ¿Por qué Juan y Jesús no predicaron juntos? Bien, porque Juan era profeta, perteneciente al Antiguo Testamento. De hecho, fue el último profeta del Antiguo Testamento. Por eso Jesús dijo, los últimos serán los primeros. Hablaba de el último profeta. Por eso Jesús dijo, de los nacidos de mujer no se ha levantado mayor profeta. No dijo que Juan era el mayor de todos. Dijo, no, es el mayor profeta. ¿Sabes por qué Juan era el mayor profeta? Fue el único profeta del Antiguo Testamento que no solamente le profetizó, sino que le vio y para colmo le bautizó. Todos los profetas habían profetizado de su venida. Él profetizó de su venida, le vio y le bautizó. Por eso Juan es el mayor. Porque en Juan se cumple, bienaventurados vuestros ojos que ven y vuestros oídos que oyen. Porque muchos profetas quisieron ver lo que veis y no lo han visto, y oír lo que escucháis y no lo escucharon. ¿Sabes por qué no predicaron juntos? Porque al ser profeta, los profetas hablaban lo que el Padre decía por medio del Espíritu Santo. Y mientras el Padre habla, el Hijo, que tiene un orden de prioridades en la Trinidad, guarda silencio. Porque mientras el Padre habla, el Hijo no habla. Porque si Juan y Jesús salen juntos, por un lado predica el Padre y por otro el Hijo. Y la multitud dice, ¿a quién escucho? ¿Al Padre o al Hijo? Pero como Dios no es Dios de confusión, hasta que el Padre no guardó silencio, el Hijo no salió. Por eso hasta que Juan el Bautista no se metió preso y ya Jesús sabía que allí no iba a salir, sale. ¿Y el mensaje cuál es? El mismo mensaje de Juan. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Está diciendo, estoy predicando el mismo mensaje que mi Padre. Juan predicaba, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era mi Padre el que hablaba. Ahora que no puedo hablar porque ya no hay profetas, ahora el Hijo habla. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él supo esperar. ¿Sabes por qué Jesús es grande? Supo ser un buen segundo. Supo saber esperar. Y detrás de una cortina esperó.
Veía al Padre cómo actuaba en Juan y él quieto. Supo ser un buen segundo. Solamente queremos ser los primeros en todo, pero él supo esperar. Y Juan cae preso, sabe que va a morir, y entonces él comienza su ministerio. Ocultando realmente quién era. No digáis nada. Pero esta piel que cubre, ¿de qué es? De cabras. ¿Y sabes de qué nos habla la piel de cabras? En el Antiguo Testamento las cabras, había un acontecimiento anual, que era el acontecimiento del Yom Kippur, que era donde se perdonaban los pecados de todo el año. Y entonces se cogían a 2 cabras y se echaban a suertes. Y decían, sobre la que caiga, entonces se va a ofrecer una a Jehová, y la otra decía, tiradla al desierto. Y una de las cabras la echaban al desierto, y entonces la cabra se marchaba por el desierto. Y decían, en el desierto hay un demonio, y dice, para Azazel, como diciendo, el lugar, porque al desierto lo llamaban las moradas de maldad, como diciendo, que se vayan allí. ¿Sabes de qué hablaba echar una cabra al desierto? Representaba que todos los pecados de Israel estaban sobre esa cabra. La echaban al desierto y de esa manera alejaban los pecados. ¿Sabes de qué nos habla la piel de cabra? Él que era de la realeza, que venía del cielo, que era Dios hecho hombre, iba a alejar de nosotros nuestras rebeliones. Vendrá uno que alejará de vosotros los pecados. Por eso la Biblia dice, cuando está tan lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Saben que esto está inspirado por Dios? Esto no lo pudo decir el salmista. Cuando está tan lejos el oriente del occidente, ¿no era mejor haber dicho, cuando está tan lejos el norte del sur? Hubiese sido más sencillo, ¿verdad? Pero ¿sabes por qué no dice eso? Porque coges una brújula y vas al norte. Cuando llegas al norte, si quieres, coges una brújula y vas al sur. Pero coges una brújula y del oriente al occidente no vas. Porque nunca empieza y nunca termina. Es un círculo vicioso. No tiene ni principio ni fin. Le llaman la no existencia. ¿Sabes por qué Dios ha escondido, ha alejado de nosotros nuestras rebeliones? ¿Dónde? Cuando está tan lejos el oriente del occidente. Dios ha escondido tus pecados no al norte y al sur, porque un arqueólogo los encuentra y Satanás los encuentra. Pero al enviar Dios tus pecados del oriente al occidente, los ha enviado en un lugar donde no hay ni principio ni fin. Las ha alejado tan grande que ni Satanás ni ningún arqueólogo podrá encontrar tus pecados. Solo se le ocurre a Dios decir, tomo tus pecados, los llevo a la profundidad de los mares y los reduzco a manera de ceniza. ¿Por qué a la profundidad de los mares? Porque dicen que se conoce más del espacio que de la profundidad de los mares. Porque nadie ha llegado ni puede llegar. En Job dice que él se pasea por las profundidades escuadriñando sus maravillas. Él es el único que ha bajado a las profundidades de los mares y de vez en cuando baja allí para coger sus pecados arrepentidos, reducirlo a manera de ceniza. Y atención, una cosa que ya nos vuela la cabeza a todos, y dice la Biblia, y nunca más me acordaré de tus pecados. Cuando Dios perdona un pecado, no solamente perdona, sino que se olvida que te ha perdonado. Lo voy a volver a repetir. Cuando dice Dios, nunca más me acordaré de tus pecados, yo me imagino a David diciendo, Padre, porque David tenía un problema. Hay un texto que dice, no traigas a mi memoria los pecados de mi juventud. Bueno, eso era algo de David. Dios no traía a la memoria los pecados de tu juventud. Entonces, cuando David pedía perdón una y otra vez por lo que hizo, yo me imagino a Dios sentado en el trono y diciendo, ¿el qué? Señor, perdóname lo que hice con Betsabé, lo que hice con Urías. Y Dios hacía, ¿qué hizo? Y Dios pensando, pero ¿y este niño mío qué hizo con Betsabé y con Urías? Por eso es capaz de decirle, Salomón, sé perfecto como tu padre lo fue. Porque mi padre fue perfecto. Pues yo no sé qué Biblia tiene, Señor, porque en la Biblia que yo tengo, mi papá no fue muy perfecto.
Pero ¿sabes por qué la Biblia puede decir, Salomón, sé perfecto como tu padre fue perfecto? Porque cuando Dios perdonó a David se olvidó de lo que hizo. Cuando Dios nos perdona a cada uno de nosotros, se olvida que te ha perdonado. Por eso nos puede salvar a cada uno de nosotros. Porque ya no ve la rebelión que Dios nos ha perdonado. Atención, ¿Dios todo lo puede? Sí. Y ahora, ¿Dios todo lo puede? Y no conteste, porque la respuesta es que no. Porque Dios, miren cómo trabaja Dios en su naturaleza. El que todo lo puede, hay cosas que no puede hacer. Porque Él mismo se ha autolimitado a sí mismo. A Él nadie le limita. Porque dice la Biblia, he jurado por mí mismo, porque no habiendo por quién jurar más, Él está en la cumbre de todo. Y Él mismo se ha dicho, hay cosas que no vas a poder hacer. Dios puede mentir, Dios puede pecar, entonces no lo puede hacer todo. Porque Dios no puede mentir, Dios no puede pecar, Dios no puede ser injusto, Dios no puede romper tu naturaleza y tu libre albedrío y obligarte a hacer algo que no quieres hacer. Es más, la Biblia dice, el que todo lo puede, dice, yo no quiero que nadie perezca. Yo quiero que todos vengan al arrepentimiento. ¿Cuántos de aquí saben que Dios quiere que todos se salven? ¿Cuántos saben de aquí que muchos se van al infierno? ¿Y por qué el que todo lo puede no puede hacer que todos se salven? Porque Dios no puede obligarte a que le ames ni a servirle. El que todo lo puede no puede obligar a que le ames. Entonces Dios en su omnipotencia, Él se ha dicho a sí mismo, cuando perdones pecados, olvidas que los has perdonado. Por eso la Biblia dice, los reduciré a manera de ceniza y no me acordaré más de sus pecados. Entonces la segunda cortina hablaba de eso, de que Dios iba a alejar de nosotros nuestras rebeliones. Yo estoy esperando a la cuarta, que es la mejor. La tercera, ¿de qué era? De piel de carnero teñida en sangre, roja como la sangre. Él es verdad que alejó de nosotros nuestras rebeliones, pero no pagó dinero por ello. Porque alejaría, el precio de alejar nuestros pecados de nosotros fue a precio de su sangre. Él te ha amado tanto que no te ha salvado pagándote ni comprando, no. Se ha entregado a sí mismo y ha entregado hasta la última gota de su sangre. Y hemos sido comprados a precio de sangre. Y esa era la tercera. Y terminamos con la cuarta. Pero dice Dios, la cuarta, que era la que se veía, era la que se iba a ver. Y dice, esta, solo a Dios se le ocurre hacer esto. Dice, esta la vas a hacer de piel de tejón. Mira, ¿cuántos saben lo que es un tejón? Mira, esto es un tejón. No sé si lo ven, pero esto es un tejón. Un animal feo. Es un tejón. Y dijo Dios, de piel de tejón vas a hacer una cortina. La vas a extender sobre el tabernáculo. Y todo el mundo que vea mi casa, que el tabernáculo era Él, no van a ver la obra primorosa. Por eso cuando Cristo vino al mundo nadie percibió su naturaleza divina, y dice la Biblia que aun siendo Él el más hermoso de los hijos de los hombres, dice la Biblia, le veremos más inatractivo. Se hizo tan igual a nosotros que cuando vienen a aprender le dice, oye, ¿quién es Jesús? Y sale Jesús y dice, yo soy. Y cuando dice yo soy, dice, retrocedieron y cayeron. Era tan igual Jesús a los discípulos que tienen que venir y decirle, oye, ¿quién de vosotros? Porque no se distinguía.
Porque escondió. Su obra primorosa la escondió y vio una piel de tejón. Un tejón es un animal feo. Su piel es rústica, no tiene color. Vino a la tierra, hermanos. Era tan parecido a nosotros. Que dice la Biblia que cuando el Verbo se hizo carne, y siendo igual a Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sabes quién hizo esa obra? La hizo el Espíritu Santo, dice la Biblia. Y el Espíritu Santo le dijo a María: el poder del Altísimo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo hizo que el Hijo se pareciera a los hombres. Ahora la obra del Espíritu Santo es que los hombres nos parezcamos a Cristo. Eso solamente se le ocurre al Espíritu Santo. Era tan igual que Él caminó por las calles de Jerusalén. Si supieran quién estaba caminando entre ellos. ¿Te imaginas a Jesús que vas a un mercado, esos antiguos, y van a comprar comida? ¿Te imaginas que Jesús estaba allí paseando? ¿Alguien le miraría? ¿Pensaban quién era? Que era el Dios que había creado todas las cosas caminando en la tierra. Era tan igual. Pero ¿sabes por qué escogió la piel de tejón? Porque es la piel más dura. Es la piel más dura. Los cuchillos no le hacen nada. Le intentas clavar una lanza y no traspasa. Es una piel dura. Porque si hubo alguien duro, ese se llamó Jesús. Era tan duro que las palabras de los fariseos no le hacían nada, ni le incomodaban. ¿Por qué escoge a un tejón? Porque según los que estudian los animales, el tejón, dicen, es un animal audaz. Y su comportamiento a veces pierde la razón. Uno ve a un tejón comportándose y dice, ¿qué le pasa? Hace cosas muy raras este animal. Cuando ven a un tejón, aunque es audaz, pero hace cosas extrañas. Porque si hubo alguien que hizo cosas extrañas en este mundo, se llamó Jesús. Hizo cosas tan extrañas que dice la Biblia que le dijeron, oye, ¿quién es tu maestro que se sienta entre pecadores y publicanos? Es tan extraño que si Jesús tuviera una iglesia, a lo mejor en Filadelfia no le teníamos. Porque su iglesia estaría llena de pecadores, de necesitados. Habría gays, lesbianas, habría de todo. Porque él era diferente, hacía cosas muy raras. Hacía cosas tan raras que él no representaba ninguna escuela. Por eso el apóstol Pablo dijo, aprender de mí como yo de ¿quién? Como yo de Cristo, ¿no? ¿Sabes qué pasó en Gálatas? O sea, en Corintios, que es donde viene ese texto. Dice la Biblia a los corintios, dice, porque perdónenme los hábitos, los borrachos, estos, los otros, los mentirosos. Y habla de gente desviada. Y dice la Biblia, no erais vosotros algunos. Como diciendo, lo erais, pero vinisteis aquí a Corintios, os prediqué y cambiasteis. Pero hubo un tiempo que los tuvo sentados, hasta que los transformó y los cambió. Jesús hacía cosas muy raras. Hacía cosas tan extrañas que el mundo judío volvió loco. No lo entendía porque él en sábado podía sanar. Oye, ¿quién eres tú? ¿Por qué sanas el día de reposo? Es sábado. Y ahí estaba Jesús que hacía cosas muy raras y él decía, bueno, si un animal se cae, ¿no le sacáis el día de reposo? Sí, ella lleva tanto tiempo esclava, yo no le podía desatar. Oye, ¿por qué tus discípulos comen en día de reposo? ¿Y por qué comen? Y dice, ¿no habéis leído cuando huían? Y David huía con sus compañeros y tenía hambre. ¿Y qué comió? Los panes de la proposición. ¿Y para quiénes eran? Para los sacerdotes. ¿Y por qué lo comió David? Y entonces la gente se volvía loca. Era tan audaz que un día le dijeron, ¿es lícito dar tributo a César? Y era tan audaz que dijo, a ver, ¿me podéis sacar una moneda?
¿qué cara hay? La de César. Dice, pues dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Era tan increíble que le hicieron a él una pregunta para aprenderle. Y él dijo, bueno, vale, yo tengo otra pregunta. Si ustedes me la responden, yo también la respondo. ¿El bautismo de Juan qué era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces se reúnen y dicen, ¿qué hacemos? Fíjate la audaz, la inteligencia, la sabiduría. Y dicen, si decimos de los hombres, nos van a matar todo el pueblo porque todos se han bautizado. Y si decimos del cielo, nos va a decir que por qué no nos hemos bautizado. Que no lo sabemos. Dice, pues muy bien, yo tampoco respondo vuestra pregunta. ¿Por qué autoridad hago estas cosas? Pero es que la piel de tejón, ¿por qué un tejón, hermanos? Porque un tejón se dedica en el desierto a escarbar la tierra y a matar víboras y escorpiones. Porque si hubo alguien que tuvo temor, si los demonios tuvieron temor a alguien, fue al Hijo de Dios que caminó por la tierra. Él iba a la caza de los demonios, hermanos. Él iba a la caza de ellos. Los demonios huían despavoridos. De hecho, le tenían tanto miedo. Mira, en tema de demonología, yo solo he visto una vez, y en la Biblia, que un hombre tuvo una legión de demonios. ¿Cuánto es una legión? ¿Cuánto eran? ¿2000? 2000 demonios en un cuerpo. Eso no es normal, hermanos. De hecho, mira si no es normal que los demonios conocen el cuerpo humano. Y han visto a los budas, estos calvos así como yo, rapaicos, de estos que van vestidos de naranja, que se acuestan en espadas. Tienen ganas de sufrir, en espadas. Pero escucha, no sienten dolor. Y andan sobre fuego y no sienten dolor. ¿Sabes por qué sentimos dolor? Porque aquí, en la parte de aquí, las vértebras, hay una corriente que salta, hay una separación milimétrica que salta de la espina dorsal al cuello y los lleva al cerebro, al lugar donde hay dolor. Entonces, si yo me hago así o me doy un golpe, a la velocidad de la luz, manda esa información y le dice al cerebro, ¿te duele? Entonces, pero si se logra desconectar y aislar lo que lleva la información al cerebro, no sientes dolor. Y los budistas desactivan eso. Pero es que los demonios también lo desactivaron en el ganadero. Porque dice la Biblia que se tiraba al fuego y no sufría daño. Y nadie se tira al fuego y no siente daño, se quema. Dice la Biblia que se golpeaba con piedras. Un día ya os predicaré profundo del ganadero. Quería quitarse la vida, hermanos. Dice que se iba a los cementerios, se metía allí. Dice que rompía las cadenas como nada hacía. Las rompía, una fuerza sobrenatural. Pero ¿qué vio? ¿Qué dijo Jesús? Miren, dijo Jesús a los discípulos, pasemos al otro lado. Y esa voz, pasemos al otro lado, la llevó el viento y la legión de demonios escuchó. Pasemos al otro lado. Y la legión de demonios dijo, esta voz es familiar. Jesús viene aquí, dice la Biblia, y levantó una tempestad en el mar, de modo que creían que la barca se anegaba. Y Jesús, que estaba durmiendo, Señor, despierta que perecemos. Se levanta y dice, y reprendiendo al viento y la mar. El viento y la mar son fenómenos de la naturaleza. Cuando dice reprendía al viento y la mar, no estaba reprendiendo al agua, ni estaba reprendiendo al viento, estaba reprendiendo al demonio que estaba mandando la orden, porque el crucemos al otro lado era llegar a Gadara. Y dijo la legión de demonios, si llega aquí, nos destierra. Por eso levantaron una tormenta. Por eso Jesús se echó a dormir, hermanos. Y uno dice, Jesús, ¿por qué te duermes en medio de una tormenta? Jesús no dijo, vamos a intentar pasar, vamos a ver cómo pasamos. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Sabía Jesús que aunque la barca se anegaba, convertía la barca en un submarino, pero de pasar pasaban, porque Jesús dijo, pasemos al otro lado. Y cuando Jesús dice, pasemos al otro lado, aunque la barca se hunde, Jesús convierte la barca en un submarino, pero pasan.
Fue pisar la región de Gadara y vino una legión de demonios. Eres el Hijo de Dios, ¿por qué vienes a atormentarnos? Él iba a la caza. Los demonios son muy malos. Pero lo más hermoso del tejón es que es el único animal que se enfrenta a la víbora más venenosa de todas. Hay una víbora que es negra, que vive en el Oriente Medio, que si logra picar a un ser humano, en menos de 10 segundos cae fulminado. Hay una escena, y esto lo pueden ver, como esa víbora se encuentra con el tejón. Sube la música. Piano, que suene. Imaginaros la escena, un tejón y la víbora negra, completamente negra que viene. Al tejón no le puede atravesar ni una lanza, ni un cuchillo. Si le muerde una serpiente no le va a hacer nada. Pero el tejón hace algo. Pastor, el tejón se queda quieto y espera que la serpiente se acerque. Y cuando se acerca a la serpiente, el tejón hace esto y le muestra el cuello. Hay un lugar debajo de su cuello que es vulnerable, que lo atraviesa todo. Y quieto le muestra el cuello, la parte más vulnerable. Y es entonces cuando la víbora salta con todo su furor y se echa a su cuello y empieza a retorcerse y le recubre y empieza a dar vueltas, y el tejón inmóvil. Cuando ha inyectado todo su veneno en el tejón, de pronto el tejón cierra los ojos y la serpiente suelta. Y cuando la ven, la serpiente está medio muerta. Para salvarnos a todos nosotros, Jesús era tan sumamente fuerte que a él nadie le quitó la vida. Un día quisieron prenderle y Pedro sacó una espada y cortó, y le dijo: Pedro, para. ¿No sabes que espada hiera, espada muere? ¿No sabes que si yo oro a mi Padre vienen 12 legiones de ángeles? La Biblia dice que un ángel en una noche mató a 186.000 personas. En una noche. Imagínate lo que hacen 12 legiones. A mí nadie me quita la vida, dijo Jesús. Nadie me quita la vida. Se le quedó mirando Pilatos y dijo: dime algo, que yo tengo poder para soltarte. Y se le quedó mirando Jesús después de estar toda una noche golpeando, y le dijo: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuere dado del cielo. Como diciendo: no te vengas aquí ahora de que tú mandas en mí, porque estoy aquí porque mi Padre quiere que esté aquí. Si no, yo me voy. Es más, os voy a decir algo sacado del tema y luego vuelvo. ¿Saben ustedes cuando Cristo murió? ¿Quién fue a por su cuerpo? José de Arimatea. No respondan porque es una pregunta trampa. Si yo dijera ¿cuántos discípulos tuvo Jesús?, ustedes dicen 12, y yo les digo no, tuvo 13. Porque dice la Biblia, Jesús de Arimatea, que era discípulo pero en secreto. Entonces ya no tuvo 12, ya tuvo 13. Lo que eran 12 visibles y un oculto. ¿Saben ustedes por qué José de Arimatea se mantuvo oculto? Lo averigué hace unos meses. Cuando Cristo muere, vamos a ver, yo me hice una pregunta. Le dije: si cuando Él está vivo nadie puede tocarlo sin que Él le dé permiso, imagínate cuando el cuerpo de Jesús estaba sin vida. ¿Qué podía manejarlo cualquier romano? ¿Ustedes creen que el cuerpo de Jesús podía estar a merced de cualquier romano? Pero claro, Él ya no estaba ahí para decir: para, a mí nadie me toca, ni me quita la vida a nadie. Pero claro, cuando Jesús muere, su cuerpo está sin vida. Dice la Biblia que fue José de Arimatea y le dijo al gobernante, dice, y pidió el cuerpo de Jesús. Yo llamé a Israel de Galicia. ¿Me conocen, verdad? Israel de Galicia sí ha estudiado griego, porque él ha estudiado una carrera. De hecho,
en una universidad y él ha estudiado griego. Él para el tema de griego es increíble en el Nuevo Testamento. Yo le llamé, porque si piensas que te las sabes todas, vas muy mal en la vida. De verdad. Yo hay cosas que no sé. Y cuando yo no sé algo, pues pregunta a gente que sabe más que yo. Entonces yo le llamé y le dije, sin decirle nada: Israel, soy Eugenio. Oye, necesito que me mires este texto y cómo interpreta la palabra pidió en el griego. Entonces me lo envió. Y me envió el texto griego y la interpretación. Una cosa que le pertenece de antemano. Y dije, ahora ya sí. ¿Imaginas a José de Arimatea entrando cuando Cristo ha muerto? Y le dice a Pilatos, dame el cuerpo de Jesús que es mío. Oigan, que José de Arimatea, que no se lo está pidiendo a cualquiera, me das eso que es mío. ¿Cómo que es tuyo? Si es mío de antemano. ¿Sabes por qué era discípulo secreto? Porque Dios había dicho en el Antiguo Testamento que aunque su muerte sería contado entre pobres, su sepultura sería ante ricos. Y cuando Jesús estaba viviendo en la tierra, él dijo, a ver, yo necesito que un rico me entierre. Y buscando Dios por Jerusalén, vio a un hombre justo que dice la Biblia que se llamaba José de Arimatea. Y le agradó tanto a Dios que le dijo, ven, que tengo un secreto para ti. Oye, mira, resulta que voy a morir. Ellos no lo saben, pero te lo digo a ti. Cuando me muera, te vas al gobernante y pides mi cuerpo que te lo doy. Porque si nadie le tocaba de vivo, menos aún cuando no tenía vida. Por eso entró José de Arimatea y dijo, dame el cuerpo que es mío, que me lo han dado. Por eso Pilatos no pudo decir, no, el cuerpo no pudo poner impedimentos. Claro, es que no era decisión de Pilatos, es que ya él se la había dado de antemano. Pero ¿sabes por qué él pudo morir? Él era Dios, ¿verdad? A Dios nadie le mata. Pero nos amó tanto que tuvo que poner su parte vulnerable. Hay una parte vulnerable en el tejón, que es el cuello. Y como Dios no puede morir, entonces puso su parte vulnerable y puso su naturaleza humana. Y Dios no puede morir, pero Dios hecho hombre sí que murió en la cruz del Calvario. Y la naturaleza divina no podía ser contaminada. Por eso dice la Biblia que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Él puso su parte vulnerable. Él, como Dios, nadie le puede matar, nadie le puede quitar la vida, pero Él ha puesto su parte vulnerable, que es la naturaleza humana. Y sobre esa naturaleza humana, que no había pecado, que era justo, que era santo, dice la Biblia que el que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. Ya las 4 cortinas hablaban de dónde era, de dónde venía, cuál era su naturaleza, cuál era su obra y cuál era el final. Por eso cuando la gente mira la cruz del Calvario, no ve la cortina primera. Dice Isaías 53, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en el quebranto. Experimentado en quebranto. Fue experto en el dolor. Se experimentó en el dolor. Y todo esto en las cortinas de un tabernáculo escondido. Lean la Biblia, estudien la Biblia, lean cada detalle del tabernáculo, la lámpara, los panes, el altar, todo apunta a Él. Y si nos metiéramos en el arca de la alianza, yo estuve 12 horas dando este estudio. Y todo esto estaba en unas cortinas. ¿Por qué les he escogido este mensaje? Porque nada de lo que hay en la Biblia está por estar. Nada de lo que hay en la Biblia está escrito, bueno, ya está. No. Todo fue escogido con cuidado. Nos amó tanto Él que tuvo que poner su parte más vulnerable. Te ama tanto Dios que no hay otro como Él. Ahora piano suena, vamos a inclinar el rostro. Medita en la palabra esta noche. Si
pudiéramos cantar una alabanza que hable de Cristo, porque esta noche queremos ensalzar el nombre de Jesús y ponerlo en lo más alto. Padre, tú eres merecedor de toda gloria y honra y alabanza, Padre. Gracias porque nos has amado de tal manera que no has escatimado ni a tu Hijo, Señor. Dani, vamos. Sí, aleluya. Oh, te adoramos a ti, Jesús. Gracias, amado Dios.